Así es. Si te parece bien, Doc, le damos la bienvenida a él, a nuestro primer invitado. Sin duda que le vamos a dar la bienvenida, un gran amigo y un gran profesional, ¿no? Así es, hablamos de Diego Cutropia, gastroenterólogo, médico cirujano especialista en trasplante hepático y reno-pancreático. Es el actual coordinador de trasplante del Hospital Español. Bienvenido, Diego. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. invitación. ¿Cómo estamos, Dieguito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, Diego, vamos a hablar de dos temas muy importantes, muy relevantes, Sí. que es la pancreatitis y el cáncer de páncreas. Bien. Pero queríamos preguntarte primero, ¿qué hace, qué función tiene el páncreas? En pocas palabras. Bueno, en pocas palabras, el páncreas tiene dos funciones. Es una glándula que tiene dos funciones, tanto endocrina como exócrina. La función endocrina del páncreas es regular el azúcar en sangre. Perfecto. Y la función exócrina sirve para liberar distintos tipos de enzimas que ayudan a la digestión de los alimentos. Perfecto. Eso es básicamente la función. Perfecto, o sea que es de vital Tiene más importancia. funciones, pero a grandes rasgos Son las más importantes. Sí. Bueno, y al hablar de una pancreatitis, ¿qué nos referimos al decir pancreatitis aguda? ¿A qué estamos hablando? Bueno, cuando uno habla de pancreatitis, habla de que ese páncreas ha sufrido una inflamación, una injuria de algún tipo que hace que ese páncreas de alguna forma como que su función se descontrole un poco. Entonces para eso hay múltiples causas que originan esta pancreatitis. Pero básicamente es eso, es una alteración del funcionamiento del páncreas, que puede llevar a consecuencias más graves. Bien, mencionaste recién, Diego, múltiples causas. Sí. ¿Cuáles podés justamente detallar? La principal causa en nuestro medio es por cálculos en la vesícula. Entonces hay algún cálculo que migra desde la vesícula, atraviesa uno de los conductos principales del hígado que se comunica con uno de los conductos del páncreas. Entonces ese páncreas es estimulado y genera una inflamación. Esa es una de las causas. La principal es la litiasis de la vesícula y la segunda en frecuencia es el alcohol y las grasas. Ajá. De hecho, en otros países del mundo la principal causa es por consumo excesivo de alcohol. O sea que, bueno, que qué importante eso, que lo puedas aclarar, el alcohol y las grasas, las frituras, todo Sí. eso es de gran relevancia para producir una pancreatitis. Sí, porque lo mantiene en un estado proinflamatorio el páncreas, donde después se produce cierto grado de fibrosis, ya pancreatitis crónica, con todo lo que eso puede generar en la glándula, una glándula que se enferma crónicamente puede generar tumores, puede generar mal funcionamiento, alteración del azúcar generando diabetes y mala digestión por las enzimas mismas que genera el páncreas. Y qué importante lo que dijiste, Diego, con respecto a los cálculos, ¿no? Porque por ahí hay muchos pacientes que tienen muchos cálculos a nivel de vesícula y por ahí no le dan importancia, y sumado a que también hacen comidas copiosas con alcohol y grasas, puede llevar esto a una pancreatitis aguda, ¿no? Exacto, sí, es así. Generalmente muchos pacientes consultan por cálculos en la vesícula y si eso puede generarle alguna pancreatitis. Y sí, puede suceder, más que todo con los cálculos más chiquitos que los más grandes. Pero igualmente uno lo tiene que tener controlado. Y también hay otros tipos de enfermedades que pueden producir pancreatitis, como enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo genera anticuerpos que van a atacar a la glándula. Y a veces uno dice, ¿pero cómo? ¿Tengo una pancreatitis sin cálculos? Sí, la puedo tener. No tomo alcohol, igualmente la puedo tener. Entonces uno tiene que entrar en un screening de estudios donde en el hospital nosotros tenemos conformado un grupo que se dedica exclusivamente a manejar pacientes con patologías pancreáticas de cualquier tipo. Entonces entran como en el circuito nuestro, donde es visto por gastroenterólogos, nutricionistas, cirujanos, clínicos, imagenólogos especializados en ver cómo se comporta la glándula, etcétera. Qué importante. Diego, en relación a los síntomas, Sí. yo como paciente, ¿cuáles son aquellas señales de alerta que me dicen que tengo que ir a una guardia o pedir un turno con urgencia o para un control? Bien, muchos de los pacientes generalmente que consultan por esto, el principal síntoma es el dolor. Tengo un dolor abdominal, generalmente que es después de alguna comida, y cuando uno analiza y ve y estudia al paciente, hay veces que ha tenido episodios previos de dolor, decía sí, tenía cálculos, pero no le presté mucha atención, y
y la verdad me tendría que haber a lo mejor operado porque ya había hecho síntomas, entonces cuando ya generalmente el paciente consulta, ya consulta con mucho dolor, Claro. vómitos, náuseas, se puede poner amarillo, refiere que tiene la orina de color oscuro o la materia fecal de un poco color blanca, entonces todo eso orienta a Bien. que puede ser un cuadro de origen pancreático. Qué importante, y bueno, y también ver, estar el especialista, saber diferenciar entre lo que es un cuadro hepático también, Claro, por, sí, por sí. los síntomas que puede presentar, ¿no? Pero, ¿y qué porcentaje hay o qué, digamos, antecedentes hay o tienen ustedes estadísticas de si es tan frecuente la pancreatitis? Sí, es una patología, no te podría decir hoy el número exacto No, porque pero eso varía mucho en los en la... centros porque hay Ajá, centros que son de derivación y hay claro. otros centros donde no. Entonces, en el hospital que tenemos todo para poder resolverlo y para poder hacer el soporte de un Sí, paciente sí. con una pancreatitis, porque hay muchas que son leves, pero cuando la pancreatitis es grave y genera Ujú. muchas complicaciones, uno necesita tener un equipo especializado para poder manejar ese tipo de complicaciones. Pero generalmente no es un porcentaje menor. Ujú. No es un porcentaje menor. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de una pancreatitis? Aparte de la clínica, ¿no? Sí, bien lo decís vos, la clínica es fundamental Ujú. porque nos sirve mucho el antecedente y después con laboratorio y con imágenes, ¿ah? Donde en el laboratorio nosotros vamos a ver que las enzimas que genera el páncreas están un poco elevadas, sumado a que tiene alteración de las enzimas del hígado, que tienen correlación a eso, si es de origen hepático o si es de origen pura y exclusivamente pancreático o algún otro origen, uno se apoya mucho en las imágenes Ajá. que nos ayudan a hacer diagnóstico diferencial de algunos tipos de pancreatitis. Pero el laboratorio, imágenes y la clínica, eso es básicamente. ¿Imágenes te referías a una tomografía? Una ecografía en un Ujú, principio ujú. y después uno va escalando en tomografía. Perfecto. Y dependiendo si el paciente está en condiciones de poder hacerle contraste a la tomografía, Ujú. sino una resonancia, Perfecto. donde uno descarta el origen biliar, que es el principal. Ujú. Diego, en relación a los tratamientos, una vez que ya está diagnosticado, ¿cómo se continúa? Bien. Dependiendo del origen, generalmente si el origen es biliar y la pancreatitis es leve y no evoluciona a cuadros más graves, uno como que contemporiza un poco el hacer la cirugía de la vesícula, si es el de origen biliar, y si es de otro origen, por ejemplo autoinmune u otra, bueno, uno tiene que hacer tratamientos o con corticoides, etcétera. Okay. Y no quiero, por el tema que nos compete, que es también cáncer de páncreas, Sí. muchos, que eso es otra cuestión que uno tiene que tener muy presente, muchos cánceres de páncreas debutan con pancreatitis. Ah, Claro. esa era Entonces una eso es pregunta. algo importante que uno no puede dejar de mirar. ¿Por qué? Porque los tumores de páncreas comprometen la glándula, Ujú. la invaden. Entonces Ujú. hay veces que el conducto de drenaje del páncreas se ve afectado. Entonces Ujú. produce cuadro de pancreatitis. Entonces hay pancreatitis que enmascaran cuadros de tumores de páncreas. Entonces uno lo tiene que tener muy presente. Qué bien. Qué importante eso. Sí. Digo, ¿y podemos prevenir la pancreatitis o qué cuidados debemos tener? ¿Qué consejos nos darías para cuidarnos de una pancreatitis? Bien, la alimentación es clave y obviamente si hablamos de que el consumo de alcohol es una de las causas, bueno, moderar el consumo de alcohol. Ujú. El tema de las grasas Ujú. es otro factor, Ujú. pero básicamente eso, es tener una dieta más o menos equilibrada y el consumo de alcohol. Y en el caso de que uno tenga el antecedente de cólicos biliares, de Perfecto. dolores en la vesícula, muchas veces la gente, lo voy a traducir un poco, dice, Sí, sí. tuve, no sé, como una patada al hígado, te lo dicen, Totalmente. Ok. o Sí, te sí, sí. dicen, eso es un cólico biliar. Claro. Entonces, generalmente eso uno lo alerta. Entonces, ¿puede prevenirlo? Sí, si Ujú. uno tiene indicación y se opera en tiempo y forma. Claro. Entonces, uno es la cirugía cuando corresponde Ujú. y otras veces hay gente que no sabe que tenía cálculo en la vesícula y debuta con la pancreatitis. Claro. Bueno, ahí hay que
un poco hacer de sostén de lo que pasó con el paciente. Hidratación, calmar el dolor, desobstruir la vía biliar, etcétera. Y también qué importante practicar actividad física, ¿no? En conjunto con lo que mencionabas de la alimentación, el consumo moderado del alcohol, digo, como todos. La actividad física va también en relación con el tema del sobrepeso. Totalmente. Y como a uno se le deposita grasa en el abdomen, se te deposita grasa en el hígado, se te deposita grasa en el páncreas, se te deposita grasa alrededor del corazón, etcétera. Sí. Y un proceso inflamatorio generalizado. Es que estás inflamado crónicamente. Totalmente. Eso es lo importante. Hacíamos la introducción recién de lo que es el cáncer de páncreas, que lo mencionabas. ¿Hay diversos tipos de cáncer de páncreas, Diego? Sí, hay muchos tipos dependiendo el origen celular, el origen de las células. El más frecuente es el que se llama adenocarcinoma de páncreas, pero también hay tumores que se llaman neuroendocrinos, que son tumores, como la palabra lo dice. También hay otros tumores que son funcionantes, y hay tumores funcionantes, no funcionantes. Hay varias etiologías. También hay neoplasias quísticas del páncreas, o sea, quistes que pueden transformarse en tumores malos, pero bueno, es como un abanico importante, y también hay mucho de, si bien el adenocarcinoma son tumores agresivos, pero hay mucho también de, si me pasa algo en el páncreas, uno lo asocia a la muerte en forma directa, y hay un poco de mito urbano en eso, para decirlo y que se entienda, porque no es el fin. Hay veces que para los que uno es el fin, para nosotros es el principio, lo que nos dedicamos a esto. Perfecto. Entonces, hay un montón de estrategias para ver y para intentar solucionar este tipo de problemas. No es, tengo algo en el páncreas, me muero. Qué importante eso la es tranquilidad. Para que la gente, y el consultar en equipos que son multidisciplinarios, en el caso que se haga el diagnóstico de que es algo oncológico, bueno, ver qué se hace con el paciente, si va a cirugía, si va a algún otro tipo de tratamiento, etcétera. O sea que no siempre que uno tenga algo en el páncreas significa que se va a morir. Sí. Y vos sabés, Diego, que muchas personas, siendo pacientes o no, nos preguntan a los médicos qué es más agresivo, el cáncer de páncreas de cabeza, de cola, porque también hay muchos mitos con eso, ¿no? Sí, hay. El tema es que el páncreas está en una zona del cuerpo por su anatomía donde pasan muchas estructuras nobles. Sí. Entonces, dependiendo la localización, es cuán cerca o lejos esté de esas estructuras nobles, que a veces es lo que uno dice, bueno, en este momento no es para operar, en este momento sí. Entonces, dependiendo la localización, es un poco la malignidad. Y hay veces que hay ciertos tumores que generan algunos tipos de síntomas, dependiendo de la localización, por ejemplo, los de cabeza, que uno al paciente le da algún cierto alarma porque se empieza a poner amarillo, versus los que son a lo mejor de cuerpo cola, que viene un paciente y debuta con dolor. Entonces, porque hay una infiltración de unos plexos que generan dolor de espalda, etcétera. Pero la gente tiene que, antes de decir está todo mal, tiene que consultar, ver cuál es el estado de situación, qué se puede hacer, porque estamos hablando de que es una enfermedad agresiva, pero hay enfermedades que son, qué sé yo, a lo mejor el consumo excesivo de alcohol también es agresivo y uno lo puede evitar. Bueno, hay ciertas cosas que uno puede hacer y consultar y entrar a un equipo multidisciplinario donde sea evaluado por todos los especialistas, pero no dejar de consultar ante los síntomas y entregarse diciendo acá está todo mal. No es ese claro, y el mensaje que la gente tiene que tener. Claro. Qué bueno que lo puedas aclarar y que puedas dar esta tranquilidad para la población, ¿no? Porque es de gran importancia esto. Claro, porque es que, a ver, hay tantos tumores como lugares en el cuerpo tenemos. Entonces, la agresión depende mucho, o sea, de a quién le toca qué cosa, lamentablemente. Entonces, para el que tiene alguna lesión de otro lado, es agresivo como puede ser un tumor de páncreas. Lo que uno quiere decir es que uno tiene que desalentarse, porque también hay tumores de páncreas, esto que ustedes me preguntaron, que no tienen a lo mejor la agresividad de otros, y uno se entrega antes, y son pacientes que
por ejemplo, hay tumores neuroendocrinos que se llaman, que uno puede estar 10, 15, 20 años con tratamientos, etcétera. Entonces, como que vamos por paso, vamos viendo de qué se trata y con respecto a eso después vemos qué hacemos. Pero no de entregarse, decir, no, tengo algo en el páncreas, sinónimo muerte. No es ese el mensaje. Fundamental tu mensaje. Diego, en relación a, por ejemplo, la franja etaria y el sexo, ¿hay algún tipo de registro de que se dé en determinadas edades o más en el hombre que la mujer o no? Sí, generalmente en casi todos los tipos de tumores en general, hay tumores que sean más frecuentes en el hombre, en la mujer, y en grupos etarios, esto es más peri 50 años. Que no significa que alguien joven no lo tenga y alguien mayor no lo tenga. Pero entre los 50 y los 60 es el grupo más frecuente. Y también hay muchos tipos de lesiones que también es por raza. Las razas afro tienen más tendencia a algunos tipos de lesiones versus este tipo de tumores. Y como no lo puntualizo porque es tan heterogénea la cantidad de tumores que pueden haber en el páncreas que uno tendría que ir como haciendo, estadificando uno por uno. Uno por claro. uno, Claro. ¿se entiende? Complejo. Entonces, por eso, para no confundir mucho, porque decir, hoy soy mujer, tengo 60 años, tengo esto, está todo mal. No, porque no siempre es así. Bien. ¿Ah? Es como Aclarado. para... Diego, Sí. y los tratamientos actuales, sabemos que son quirúrgicos, pero explícanos un poco más a ver si hay nuevas técnicas, y Sí, vos que estás en un gran equipo de... Los tratamientos en este tipo de pacientes son tratamientos multidisciplinarios. Son protocolos que son mundialmente conocidos. Lo que uno tiene que hacer con un paciente es ver en qué etapa el protocolo entra. Ajá. Porque generalmente muchos de estos pacientes van asociados a alguna droga, que es la quimioterapia, y algún tratamiento quirúrgico. Sí. Entonces, uno tiene que ver en qué etapa, en el caso de que uno hace el diagnóstico de que es supongamos un adenocarcinoma y que requiera hacer este tipo de abordajes, uno puede hacer esto. También hay cuestiones que uno, generalmente cuando los pacientes están muy amarillos previamente, tiene que bajarles ese color amarillo de la piel, esa ictericia, entonces uno tiene que hacer tratamientos previos que se llaman tratamientos percutáneos o endoscópicos para que el paciente pueda ir a una cirugía en forma efectiva, para que pueda recibir alguna quimioterapia en forma efectiva, y también es clave para esto el tema de la nutrición. Si un paciente no está bien nutrido, que esto lo evalúa nuestra gente del equipo, no se puede hacer el tratamiento. Es clave eso. Ajá. Y hacer aportes de enzimas pancreáticas, etcétera. Para ir cerrando, Sí. de todas maneras, digo, viste que también la creencia, tanto de los médicos y no médicos y la gente, que pierden mucho peso en poco tiempo, ¿no? Exacto. Pero sí es de gran importancia lo que decís, que un buen estado nutricional va a favorecer a que sea óptimo para un tipo de cirugía u otra, ¿no? El 100% de nuestros pacientes tienen una evaluación nutricional y generalmente todos tienen aportes de enzimas suplementarias porque el páncreas está disfuncionante, entonces se necesitan enzimas para poder absorber y digerir los alimentos y soporte nutricional. Entonces todos son evaluados. Así uno de vista diga, no, este está bien, no. Todos se evalúan. Perfecto, perfecto. Bueno, Diego, Vicky, ha sido muy claro, Diego. Sí, totalmente claro. El tiempo nos apremia. Sí, obvio. Vamos a seguir posteriormente después con otra No hay ningún problema. exposición. Para profundizar en el tema. Y qué importante el mensaje que das de tranquilidad, de no entrar en pánico, porque claramente que son diagnósticos impactantes para uno que es paciente y desconoce, pero tener calma, ir al médico, también hacerse controles ante cualquier molestia, digo, siempre eso, ¿no? El acompañamiento de parte de los profesionales. Sí, esto es clave, porque dijo, bueno, tenemos esto, ahora ¿qué hacemos? Total. Como que ese sería el puntapié, entiendo la situación del otro, de la persona que le pasa, pero bueno, tranquilidad. Perfecto. Excelente. Bueno, gracias, Diego, gracias un placer. Gracias por venir, Diego, y estarás invitado a otro programa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a un corte, Franquito. CNN Salud. Por CNN Radio Mendoza 93.9. Siempre, siempre.